Gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera jornada de nuestro programa de sostenibilidad. En esta oportunidad vamos a estar en compañía de Alex Berg y John Alarcón, de modo tal que vamos a dejar un espacio breve de tiempo para que las personas que se inician en la conexión puedan entrar sin ningún problema, y vamos a dar por iniciada en breves minutos la jornada de programa de sostenibilidad. En la medida que se van conectando, si nos comentan a través del chat desde dónde nos acompañan, sus empresas y los cargos también, para poder conocerlos, y también para que puedan después interactuar con los speakers que hoy día nos acompañan. Bueno, en honor al tiempo y también por las personas que ya están conectadas, en la medida también que avancen se irán conectando el resto de las personas. Voy a dar ahora oficialmente por iniciada la tercera jornada de nuestro programa de sostenibilidad. En esta oportunidad estaremos abordando desde el lado de la innovación empresarial de alta tecnología y cómo el I+D para la economía circular también aporta desde el lado de esta innovación empresarial. Aquí voy a ir. Ahí sí. Nuestros agradecimientos, como siempre, a quienes nos patrocinan, que es el Ministerio de Medio Ambiente, quienes fueron uno de los actores que impulsaron esta hoja de ruta de economía circular, y también a nuestros media partners, como es siempre Codeverde y Diario Sustentable. Para quienes se están recién conectando, y como siempre, hacerles mención de quiénes somos, también para quienes nos conocen, somos Club de Innovación, el primer hub de innovación corporativa de Latinoamérica. Conectamos las necesidades y capacidades de innovación de las empresas socias con el ecosistema local e internacional, y actuamos de manera tal como un articulador más neutral, agnóstico, en el desarrollo de los proyectos que van agregando al valor al negocio de las empresas socias y sobre todo al ecosistema, actuando desde una lógica de articulación bajo el potenciamiento de el aprendizaje y la colaboración. Nuestro programa de sostenibilidad ya va en la segunda versión. El año pasado la iniciamos con nuestro partner de Triciclos, también un referente dentro de los modelos de economía circular en nuestro país, y que también estuvo involucrado en la hoja de ruta de economía circular, y básicamente consta de 6 jornadas. En esta vamos en la tercera, y la idea es poder sensibilizar respecto a aquellos conceptos y temáticas de tendencias claves respecto a la economía circular, abordadas claramente desde la óptica de la innovación y cómo afecta a los modelos de negocio de las organizaciones. Para quienes nos quieran seguir en las diferentes actividades y no sé, articulaciones que tenemos desde el Club de Innovación, los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ahí se las dejo compartida. Nos van a poder estar siguiendo y también estar al tanto de todo lo que estamos realizando mes a mes. Y bueno, también dejar los invitados desde ya a nuestro lanzamiento de Misión Cavendish. Ahí les dejo compartido el código QR para que se puedan inscribir para este próximo 16 de noviembre a las 10 de la mañana, donde vamos a estar reforzando este lanzamiento y dándole también inicio a todo lo que ha sido también la continuidad de Misión Cavendish, pero ahora desde una plataforma donde vamos a poder sensibilizar desde aquellos aspectos más trascendentales y básicos de lo que es el hidrógeno verde y cómo impacta también hacia la ciudadanía en este viaje de
hacia la carbono neutralidad. Y bueno, como les comentaba, nuestro programa de sostenibilidad el año pasado estuvo ejecutado en la primera versión con nuestros partners y amigos ya de la casa de Triciclos, y en esta segunda versión lo hemos querido realizar desde el enfoque de la hoja de ruta de economía circular impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, con otros actores también de diferentes focos, y nos centramos ahí donde dice el I+D para la economía circular. La idea es poder conversar con Alex y con John de estas dos veredas, desde la vereda, desde cómo lo ven las empresas para poder articularse y crear y potenciar desde el I+D con las universidades, y también poder compartirnos la experiencia que ha tenido el doctor Alex Baird desde el lado de la academia, y cómo desde ahí se puede potenciar el I+D, pero también trasladándolo en este concepto general de la economía circular. Así que desde ya a los dos, muchas gracias por acompañarnos y querer compartir a ambos la experiencia y estos buenos estos casos y éxitos prácticos que han tenido de estas dos veredas, como les mencionaba. Ahora sí, sin tanto preámbulo, los voy a dejar en compañía de John para que nos presente el caso que tuvo desde la valorización de los residuos en el proceso de elaboración de extractos de stevia, y posterior los voy a dejar en compañía de Alex Per, para que nos comente desde el contexto de la pandemia cómo ha sido el caso que han podido resaltar con el caso de las mascarillas faciales que han tenido que dejar impulsando y en el desarrollo. Así que desde ya, bueno, gracias nuevamente a ambos, y le doy el pase primeramente a John para que nos pueda compartir su presentación, y también a los asistentes que nos acompañan en la casilla de preguntas y respuestas. Nos pueden ir dejando sus dudas, comentarios, porque al final de la jornada, cuando ya cerremos las presentaciones de Alex y John, vamos a poder compartir con ellos unos breves minutos para poder responder todas esas preguntas. Ahí tengo entendido que se cayó John, pero si Alex está listo, podemos iniciar contigo, Alex. Le damos unos minutos a John para que se reconecte. Con gusto, muchas gracias, Adriana. A ti, gracias. ¿Ves mi presentación, cierto? Sí, ningún problema. Excelente. A ver, muy buenos días en primer término. Es un placer, gracias por la invitación y poder compartir este desafío y esta oportunidad. A ver, cómo sucede muchas veces cuando tenemos problemas. Nos enfocamos en los problemas y nos vemos que la realidad también nos abre oportunidades. Y yo creo que el caso de la pandemia es esto. No cabe duda de que hemos sufrido, hemos tenido que cambiar nuestras vidas, pero también hemos reconocido un montón de oportunidades. Lo que estamos haciendo ahora, un webinar, la verdad es que hace 2 años era muy poco frecuente. Hoy en día nos comunicamos en forma fácil a través de larga distancia. Yo diría que el mundo se ha abierto para nosotros porque hemos reconocido nuevas posibilidades. Hemos reconocido lo importante que son nuestras casas. Hemos reconocido que podemos cocinar rico en nuestras cocinas. Un montón de cosas, el vaso medio lleno, siempre prefiero verlo al vaso semi vacío. Lo que quiero mostrarles es cómo las mascarillas, el uso de mascarillas, que sin duda es importante, nos protegen, son indispensables para protegernos contra la pandemia, también presenta una oportunidad de poder utilizar el material que los compone. A ver, vamos a ver el problema, el desafío. Si consideramos como hipótesis que cada uno de nosotros chilenos utiliza 2 mascarillas desechables por día, vemos que el requerimiento nacional supera las 30 millones de unidades por día. Esto más o menos constituye o equivale a 50.000 toneladas por año. Es increíble, un producto súper liviano como este, pero dado que lo consumimos masivamente, tiene una consecuencia como esta. ¿Cuál es el total de plástico que consumimos en Chile? Aproximadamente 1 millón de toneladas. Vale decir, 20 veces más a la cantidad de plástico contenido en las mascarillas. ¿Qué quiero decir con esto? Este consumo, este plástico, es tremendamente significativo.
A nivel mundial, esto es aún mucho mayor. Cada minuto, 3 millones de mascarillas. Imaginarse la cantidad que se consumen a nivel mundial es imposible. A ver, ¿cuál es el problema de esto? Es que esto se fabrica con pequeñas fibras de polipropileno. El polipropileno es un material noble. Los plásticos tienen múltiples usos y múltiples ventajas, y por eso que se han masificado tanto durante los últimos 50, 60 años. Sin embargo, también tienen inconvenientes. El principal inconveniente es que no se degradan bajo condiciones naturales. Pueden permanecer por cientos de años en nuestro medio. Pero el segundo punto, en caso particular de las mascarillas, si nosotros las observamos con detención, vemos que están constituidas por pequeñas fibritas. Estas pequeñas fibritas por desgaste mecánico se van liberando y pasan a constituir micropartículas de plástico. Estas micropartículas en corrientes marinas, en lagos, en ríos, son un problema súper serio, porque se pueden incorporar a la dieta de diferentes microorganismos, organismos mayores, incluso a la dieta humana, causando no solo problemas ambientales, sino también problemas de salud y sanitarios súper serios. Por lo tanto, estamos enfrentando un serio problema. Esto es lo que pongo aquí, ¿cierto? El tema de las mascarillas, por una parte, que permanecen por mucho, mucho tiempo en la naturaleza, y las pequeñas partículas de que se compone este material. ¿Cuál es nuestra solución? Con el inicio de la pandemia, la verdad es que nos contactó la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la macrozona Centro-Sur y nos planteó, mira, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Cómo pueden colaborar a disminuir el efecto negativo de la pandemia en la población? Dado que nosotros somos expertos en el tema biomateriales, básicamente, economía circular, se nos ocurrieron una serie de problemas, una serie de oportunidades, de soluciones, varias de ellas evidentemente que no fructificaron, pero 3 de ellas siguieron adelante. Y en esta oportunidad quiero presentarles 2. El primero es esto, el reciclaje mecánico de las mascarillas. Dado que las mascarillas no pueden volver a utilizarse como mascarillas, por razones sanitarias, pero también parte del efecto de las mascarillas se debe a cargas electrostáticas que tienen, y es evidentemente que se pierden. Por lo tanto, el punto siguiente en cuanto a valoración es no utilizar las mascarillas, sino que utilizar el material, el polipropileno. ¿Cómo lo hacemos? A ver, primero recepcionamos el material, ¿cierto? Y el paso inmediatamente siguiente es la desinfección. Tenemos que asegurarnos que cualquier virus que pueda estar contenido en las mascarillas se inactive. Es el primer paso antes de entrar a manipularlo. El segundo paso, después de desinfectarlo, es molerlo. Lo que obtenemos es una especie de algodón de plástico, como vemos ahí, ¿ya? Ahí se ve en la imagen, aquí tengo un montoncito, vemos que es algo de muy baja densidad, ¿cierto? En que la mascarilla se transforma en este algodón. Ese algodón evidentemente que no puede procesarse debido a su baja densidad, por lo tanto el paso siguiente es transformarlo en pellet. Ya nuevamente lo que se ve en la imagen y lo que tengo sobre mi mano, que es el mismo producto pero con una mayor densidad. Y ese pellet de polipropileno es la materia prima que utilizamos para transformarlo por moldeo por inyección, ¿ya? Lo que vemos, voy a ver mi pointer. Ahí está. Lo que vemos aquí es una máquina de inyección, ¿cierto? Acá hay un molde. Este molde se puede cambiar y se puede producir, por ejemplo, que ya lo voy a mostrar después, maceteros, como es el caso acá. Nuevamente maceteros de múltiples colores, qué sé yo. Podemos producir bandejas, podemos producir cubierto, en fin, una infinidad de productos que se pueden producir a partir de este polipropileno y este proceso de moldeo por inyección. Ejemplos como lo que se están buscando ahí. Por lo tanto, cerramos el círculo desde un conjunto de mascarillas post consumo a un producto utilizable, ¿ya? ¿Qué tipo de producto? Depende básicamente de la empresa con la que trabajemos o de la organización con la que trabajemos, que es más llamativo, más interesante para ellos. Técnicamente, las posibilidades son muy, muy amplias.
Hasta la fecha hemos recopilado más de, la verdad es que esto es hasta octubre, más de 500.000 mascarillas. En noviembre vamos a procesar aproximadamente 250.000 y los meses venideros una cantidad similar. Por lo tanto, ya no se trata de un proyecto de laboratorio, piloto chiquitito, es una cantidad considerable. Evidentemente que no podemos procesar todo lo que se produce en Chile de un punto de vista logístico, no es factible, pero es un proyecto que se está realizando a escala real, ¿ya? Ustedes ven los primeros meses muy poquitito para ver las tecnologías, vimos varias alternativas, no solo reciclaje mecánico, también reciclaje termoquímico, resultó bien, pero vimos más difícil la posibilidad de implementarlo. Los permisos, importante, esto no se puede hacer sin permiso de la autoridad sanitaria, en que nuevamente hay que cumplir una serie de requisitos. Vimos la factibilidad técnica, por lo tanto, y muy de cerca también la factibilidad económica de llevarlo adelante, y hoy en día ya estamos en condiciones, y de hecho lo estamos haciendo, de reciclarlo a escala productiva real. Nuestros clientes empezamos trabajando con ACIPES, la verdad es que empezamos con 4 o 5 empresas, hoy en día son 10 empresas de la Asociación de Industriales Pesqueros, ACIPES del Gran Concepción, están enumeradas ahí también, y ACIPES a su vez financia el reciclaje de las mascarillas de 5 liceos que también están enumerados en la pantalla. También tenemos otros clientes, Lotería, Colbún, algunos colegios, Oxy, Inchalam, etc. Otros interesados también en Santiago, con Univac suscribimos un contrato y con otras empresas y organizaciones estamos trabajando cercanamente. Y por último, en Concepción se inició a mediados de octubre un programa de reciclaje comunal en que tenemos 10 puntos de recolección en la universidad, principalmente en colegios, liceos, y en la municipalidad, la gobernación en la municipalidad, en que recopilamos, coleccionamos las mascarillas. Esto lo hace la municipalidad y lo trae donde nosotros lo procesamos, y la empresa Softis es quien financia esta actividad debido a responsabilidad social básicamente. Por lo tanto, esto es nuestro proceso actual y los clientes y cantidades que estamos reciclando. ¿Cuál es nuestro desafío? Traspasar esta tecnología de experiencia para que la recolección, el reciclaje mecánico se realice no solo en Concepción, sino también en otras ciudades del país. Nosotros somos un centro de investigación y de escalamiento de procesos, por lo tanto lo que buscamos es demostrar técnica y económicamente que esto funcione. Sin embargo, el negocio esperamos que lo desarrollen otros, y eso estamos buscando precisamente hoy en día, empresas que se interesen de llevar adelante esto en diferentes partes del país. Aprovecho de agregar algo con respecto a esto. A ver, me parece que fundamental en todo el tema de economía circular es que las soluciones deben ser locales. Yo no creo en grandes soluciones que se instale una planta del país y hay un montón de cosas que viajen para el norte, para el sur, en fin. Los problemas locales deben solucionarse localmente. Y no cabe duda que en el caso de un producto tan liviano y de uso masivo como las mascarillas, esto debe ocurrir también. Por lo tanto, nuevamente lo que se busca y lo que nosotros buscamos son pequeñas, medianas empresas que quieran desarrollar un negocio en base a esto y también eventualmente en base a otros productos, como lo voy a mostrar al final de mi presentación. Segunda solución. A ver, estas mascarillas, bueno, lo mencioné, están hechas de polipropileno de un plástico, ¿cierto? La pregunta es, ¿no podría hacerse de otras fibras en forma principal, en base a fibras de celulosa? Y la respuesta, desgraciadamente, es no. Déjenme buscar un papel, que lo tengo por acá. Si ustedes tratan de soplar a través de un papel, se van a dar cuenta de que la cohesión entre las fibras de celulosa es tan fuerte que no permite el paso del aire, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tuvimos que desarrollar es un nuevo material, y estamos trabajando desde mediados del año pasado en esto, un nuevo material basado en fibras de celulosa que permita, el primer punto, el paso del aire para poder respirar a través de él. Sin embargo, también, y vamos al tiro, el último punto que está mencionado ahí, que impida el paso de aerosoles. Los virus están contenidos en pequeñas gotitas, de 100 nanómetros aproximadamente de diámetro, de pequeñas gotitas de agua, y lo que tiene que permitir este material es retener
estas gotitas pequeñísimas de agua, para también evitar el paso de aerosoles. Esto se mide en porcentaje, por ejemplo, en el N95, que retiene el 95% de los aerosoles, por lo tanto, de esa manera se mide. Otros puntos importantes: debe repeler el agua, el papel, en general la celulosa es muy hidrofílica, atrae el agua. Tenemos que revertir esa propiedad porque evidentemente que a través de la respiración el material no debe humedecerse, por lo tanto es el segundo punto. Y el tercer punto, evidentemente, necesita una resistencia mecánica para que la mascarilla permita su uso adecuado. Trabajamos en eso, en base celulosa, las que evidentemente que tuvimos que modificar, porque solo la celulosa, de un punto de vista químico, tiene enlaces, puentes hidrógenos súper fuertes. Tuvimos que debilitarlo bastante y tratando de encontrar un equilibrio entre respirabilidad y paso de estas gotitas. Tuvimos que reforzarlo, evidentemente, tuvimos que agregar hidrofobizantes, compuestos con actividad antiviral interesante. Las mascarillas tradicionales no tienen compuestos con actividad antiviral. Nosotros sí estamos viendo la posibilidad de incorporárselo a la celulosa, por razones determinadas se puede aquí y no ahí. Y trabajamos mucho en esto, entre tanto tenemos formulaciones que funcionan súper bien, ¿ya? Como les voy a mostrar. El proceso que lo hacemos es algo que se denomina moldeo de fibras, ¿ya? Se utiliza típicamente en producción de cajas de huevo, por ejemplo, pero hoy en día se ha ampliado muchísimo en productos también de muy superior calidad superficial, en fin. ¿Cómo se hace esto? Aquí vemos un recipiente, agregamos una suspensión de fibras bastante diluidas, 99% de agua, 1% de fibras y otros componentes. Esto lo succionamos a través de una malla que se ve aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las fibras quedan retenidas en la malla y el agua se separa, ¿de acuerdo? Y esta malla evidentemente que puede tener la forma que nosotros queramos. Hemos producido cientos, miles en realidad de mascarillas de diferentes formas. Aquí vemos un video cómo se forma esto, ¿ya? Las primeras mascarillas que produjimos, que da lo mismo la forma, todavía no era tan importante, lo que estábamos buscando era las características del material, ¿de acuerdo? Y hemos probado en muchas personas, en fin, cuál es la sensación al respirar, cuál es la forma, las adecuadas, cómo se adecúa a las caras de las diferentes personas, en fin. Por lo tanto, también hemos trabajado bastante en el diseño de estos productos. Empezamos a hacerlo manualmente, como se ve acá. Hoy en día lo estamos haciendo con impresión 3D, como se ve al lado izquierdo de la pantalla. Por lo tanto, de acuerdo al molde, puedo obtener formas de mascarillas distintas. Tenemos prototipos que están funcionando bastante bien, ¿ya? La parte de laboratorio la tenemos concluida. Hoy en día estamos comenzando con el escalamiento de la tecnología a un nivel piloto. El gran punto era, a ver, nosotros medimos evidentemente sobre todo las características de respirabilidad y retención de aerosoles, también mecánicas, pero eso es más fácil de lograr, y estábamos bastante contentos. Y enviamos hace un mes, aproximadamente un mes y medio, las primeras muestras al laboratorio certificado en Chile, que es LICTEX, de la Universidad de Santiago, y obtuvimos los resultados y quedamos súper contentos, sorprendidos también porque no pensamos que íbamos a tener tan buenos resultados. Como les digo, los dos criterios: en Chile se mide una filtración bacteriana sobre un 95%, igual o superior, y una respirabilidad en unidades determinadas menor a 60, y nuestros tres prototipos que enviamos cumplen con los requisitos normativos. Por lo tanto, súper contentos en el sentido que tenemos mascarillas que cumplen con lo que espera la autoridad y los cuadros normativos de Chile y también los extranjeros. Por lo tanto, estamos súper contentos en este sentido. ¿Cuál es el punto? Los desafíos nuevamente. Escalar el proceso. Hoy en día hemos producido, le digo, cientos de mascarillas, pero el punto es poder producir probablemente cientos de miles como para poder entrar al mercado. Diseñar productos comerciales, lo que es importante de un punto de vista estético, de un punto de vista de los diferentes usuarios, que sea fácil de usar, que el aire no se escape por diferentes partes, sino que realmente se filtre.
que sea compatible con la piel. Otro punto importante, la verdad es que las mascarillas de polipropileno no son muy amigables, ¿ya? Causan malestar, incluso irritación. La celulosa es mucho mejor en este sentido, por lo tanto estamos trabajando esto, y evidentemente los ensayos de aplicación a mayor escala de lo que hemos hecho hasta hoy. Estamos trabajando con una empresa, no puedo nombrarla todavía porque no lo desea, pero evidentemente que esto no lo estamos haciendo en solitario, sino que con una empresa, porque ellos son los que van a tener que implementarlo industrialmente. Quiero terminar mi presentación con lo siguiente. A ver, nos acostumbramos a vivir en una economía lineal, en que sencillamente sacamos recursos del planeta, de alguna manera, los cosechamos, los usamos y los botamos. Esto nos hemos acostumbrado y nos parece que es algo común, algo que debe ser así, pero no lo es para nada, ¿ya? Y básicamente por dos razones. El planeta no permite de alguna manera que obtengamos tantos recursos de él, ¿de acuerdo? Estamos agotando los recursos del planeta en todo sentido. Pero a su vez estamos produciendo una cantidad de residuos y no sabemos qué hacer con ellos. Hoy en día, cada chileno produce 1,2 kilos de basura por habitante por día. Multipliquen eso por 6 millones de habitantes en Santiago y tenemos una cantidad gigante de residuos y lo vemos todos los días en camiones de recolección de basura. ¿Qué se hace? Por eso hoy en día se lleva vertederos sanitarios, ¿ya? Sin embargo, me cuesta imaginar que se vaya a construir un nuevo relleno sanitario en Chile, porque a quien le toque cerca, a usted o a mí, vamos a protestar, no lo vamos a permitir. Entonces, sencillamente la pregunta es qué hacer con estos residuos. Y el punto es volver, de mi punto de vista, no algo que no existió, volver a una normalidad, volver a una circularidad de los recursos. ¿De acuerdo? Yo recuerdo cuando niño, por ejemplo, a ver, en la casa de mis abuelos en el campo no había residuos, se reutilizaba todo prácticamente. Yo no recuerdo que haya habido un pozo tremendo donde se botaba la basura. Eso no era habitual. Eso lo fuimos desarrollando con los años en un esquema evidentemente que es erróneo. En principio es erróneo porque no se puede sostener en el tiempo. Por lo tanto, esta economía circular no es algo nuevo. Yo diría es volver a una normalidad que existió y en algún momento, en los años, no sé, 50, 60, 70, lo fuimos perdiendo y creamos un sistema que sencillamente no se puede mantener en el tiempo. ¿Cuáles son los requisitos para esto? A ver, lo primero, tenemos que poner énfasis en un diseño inteligente de procesos y productos. El ejemplo que les mostraba, las mascarillas, el segundo ejemplo de celulosa, está pensando en eso, no solo en qué medida cumple los requisitos, el producto, ¿cierto? Con lo que el usuario requiere, principalmente respirabilidad, retención de aerosoles, como les mencionaba también, sino que qué es lo que hago cuando terminé de usarlo, ¿de acuerdo? En el caso del polipropileno no se pensó eso, sencillamente no se tiene una solución. En algunos países, en Europa, se queman, en fin, aquí estamos pensando en reciclarlo, pero evidentemente, a ver, por eso el plantear esto, por ejemplo, hacerlo con una fibra que sea biobasada y biodegradable, está planteando eso. Lo mismo es para una casa, por ejemplo. Si construyo una casa de madera, tengo que pensar no solo de que sea confortable, de que sea a precio razonable, etcétera, sino que también al término de su vida útil, cómo la deconstruyo. Mi celular, cuando termino de usarlo, evidentemente que hay que pensar, y tenemos que hacerlo aquí en adelante, no lo hicimos en el pasado, cómo utilizo sus partes, ¿de acuerdo? En fin, diseño inteligente es súper importante y pensando en la vida completa, incluido el postconsumo durante su diseño. Minimización de generación de residuos, lo mencionaba, es decir, no podemos seguir botando tanto. Les mencionaba las basuras domésticas, pero también, por ejemplo, construcción. Más del 30% de los residuos en Chile son producto de la construcción. No sé, me imagino una ciudad de Santiago, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es la vida útil de un edificio? ¿Será 50 años, 100 años? ¿Qué vamos a hacer después de 50, 100 años con toda esa masa de concreto? En fin, evidentemente que ahí tenemos una visión muy cortoplacista. Y finalmente, los residuos que generemos
ver cómo poder reincorporarlo a los circuitos productivos. Por lo tanto, a ver, las materias primas tienen que quedar en uso por largo tiempo y probablemente un uso en cascada de estos productos tiene mucho sentido. Y termino con mi última lámina. ¿En qué estamos trabajando en este sentido nosotros en UDT como centro de escalamiento, desarrollo, pero fundamentalmente escalamiento de procesos en torno a la economía circular? A ver, por una parte, reciclaje mecánico y químico de plásticos, de todo tipo. Nos interesa harto los productos médicos, pero también envases y otros, ¿ya? A ver, el reciclaje mecánico es el ejemplo de las mascarillas. Se puede emplear también con múltiples otros plásticos. Sin embargo, para reciclar un plástico tiene que ser un plástico puro. Si tengo una mezcla de plásticos, si tengo plásticos con etiquetas y otras cosas, el reciclaje mecánico se vuelve difícil. En Chile se recicla un 8% de los plásticos. En algunos países europeos se llegan hasta un 40%. ¿Cómo se hace? En que hay técnicas, equipos, plantas de separación súper sofisticadas y súper caras que lo logran. El resto, el 90% en Chile, el 60% en Europa, se incinera ya. Reciclaje químico nos parece una alternativa interesante. Soluciones locales, importante. Los problemas son locales y deben solucionarse localmente, ¿de acuerdo? Y ahí la labor de pequeñas, medianas empresas, ojalá de base tecnológica, es fundamental, ¿ya? Y el tercer punto que quiero plantear es reciclaje también de productos más complejos, ¿ya? Típicamente envases como Tetra Pak, envases funcionales, productos electrónicos como por ejemplo televisores, celulares, etcétera, es complicado, tiene que partirse por el diseño, pero dado que tenemos los productos hoy en día en nuestro medio, tenemos que ver cómo poder enfrentarlo. Nuevamente, un tema en que pequeñas empresas, en que emprendedores tienen un papel fundamental que cumplir. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, bueno, doctor Alex. Yo creo que bueno, hay dos preguntas que nos saltaron y otra también que me llegó por interno, pero es bastante interesante el entender cómo diferentes mundos que muchas veces no conversan desde lo académico, lo público y lo privado, y con algo también que hoy en día nos afecta a todos, literalmente se pueden lograr cosas bastante interesantes desde el diseño inteligente, como lo mencionabas, y así generar un desafío mayor, que es este proceso de escalamiento. Bueno, dándole pase ya ahora a John Alarcón para que pueda presentar. Hola John, gracias y bienvenido gracias por estar acá y bienvenido también. Gustoso que nos puedas compartir también tu experiencia desde el lado de la empresa y cómo fue todo este proceso que pudieron articular y en qué llegó, porque también, dicho sea de paso, tanto el doctor Alex como John nos ha llegado desde referencia desde Corfo, que son dos buenos proyectos también desde el ministerio, son como aplicables y referentes frente a procesos de modelos y economía circular. Así que gracias John por acompañarnos y la pantalla toda tuya. Hola Adriana, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Sí, ya. Muchas gracias por invitarnos. Además, una tremenda charla del profesor Alex Berg. Nosotros, bueno, vamos a ver una pequeña historia. Voy a narrarla de la empresa un poco para contextualizar de dónde viene lo que nos tocó hacer. Yo no lo llamo circular porque nuestra empresa todavía no está tan cerca de ser circular, pero sí ya emprendimos un camino importante. Es un camino que tiene hartos desafíos tecnológicos, técnicos y de financiamiento, muy importantes para que todo esto sea válido. Entonces quiero contar un poco el contexto en el que se mueve la empresa, el contexto donde hemos querido moverla y los desafíos que hemos tenido que enfrentar. Lastimosamente, dato duro, en algunas cosas no puedo mostrar por razones de propiedad intelectual de la empresa, pero sí en general trato de mostrar lo más que puedo para mostrar lo que se ha hecho. Bueno, nosotros somos una empresa que nuestra materia prima es la stevia, que es una planta originaria de Paraguay, que si sus moléculas purificadas dan unas moléculas que tienen entre 200 y 250 veces más dulce que el azúcar. Esto ya tiene un beneficio desde el punto de vista campo, porque se requieren menos hectáreas para un mismo dulzor. No es el foco de esta presentación, por lo tanto no voy a mostrar los datos duros, pero lo quiero mencionar rápidamente. Además, a diferencia de otros endulzantes,
no solo nos ha demostrado que sea averso contra la salud, sino además tiene algunos efectos beneficiosos para la salud, con investigaciones como las que están ahí mencionadas. Bueno, acá una foto un poco de nuestros campos. Nosotros tenemos campos tanto en Estados Unidos como en México. Estos son de México, nuestro invernadero en México. También en México nuestro invernadero, ¿ya? ¿Contra qué peleamos nosotros en un inicio de la empresa hace ya 15 años? En la cual no había ningún endulzante natural aprobado para consumo humano. Era básicamente todo endulzantes artificiales. De hecho, en el 2008, 2007, no recuerdo ahora bien el año, salió la gerente de Pepsi y dijo que ellos no iban a cambiar su matriz de endulzante artificial porque era rico, porque era bueno. Como dijo el profesor hace un rato, el mundo los últimos 15 años, por fortuna, le dio una vuelta a estos temas, donde ya tanto lo saludable como lo natural, como lo sustentable, que voy a contar a continuación, empezaron a tomar mucho más peso en las decisiones de los consumidores sobre todo en los mercados más desarrollados, muchísimo más informados. Y la buena noticia que mercados como el Chile, que es un mercado emergente, o otros mercados no tan grandes, también empezó a tener gente muchísimo más informada, que es clave para esto de la economía circular, ¿no? En la medida de que los usuarios no pidan a los productos de eso, y además que de alguna forma paguen esto, es difícil esto de circular, pero obviamente es muy importante hacerlo, ¿ya? Esto es clave para lo que vino después, los componentes de la stevia. Cuando uno procesa una materia prima natural, bueno, la vida, las hojas y todo eso en general son un paquete impresionante de moléculas, en la cual el modelo básico de un negocio como este era: proceso la stevia, y como dijo el profesor hace un rato, el resto ¡pum!, se fue para compost, qué sé yo. Y un poco el modelo hoy día cambia. Yo tengo esta hoja y tengo que ver qué tiene y qué puedo usar. Entonces, un primer paso cuando estás en estos agronegocios como los nuestros es saber qué tiene tu materia prima. Y bueno, el principal, que todo el mundo lo sabe, tiene glicósidos de esteviol, que son los que dan el dulzor, y tiene todo este paquete. Y en ese paquete tiene muchísimas cosas. Entonces, esto es como la primera información que uno tiene para empezar después a diseñar lo que viene a continuación. Bueno, los componentes dulces de la stevia son muchos, no voy a entrar mucho en ese detalle, pero sí quiero entrar en este sí es importante, porque ¿qué tipo de procesos hay en la industria? Porque, como dijo el profesor, el diseño inteligente es muy importante, porque el tipo de proceso marca, obviamente, el tipo de residuo. Entonces, la stevia, básicamente, en el mundo, todos los productores, con excepción de nosotros, usan solvente en sus procesos. Nosotros somos la única empresa que apostó por un proceso absolutamente acuoso, que en su momento no fue tanto por diseño inteligente, sino fue porque nosotros decíamos: si la materia prima es natural, el procesamiento tiene que ser natural para que siga siendo natural. Es un enfoque que tenemos desde nuestra industria anterior donde trabajamos, que era el Quillay, que era procesar de la forma más natural que se pueda. Y eso a la vez, obviamente, que vino a continuación, cuando uno ya analiza todo el contexto para empezar a entrar a estos negocios más completos de usar toda la materia prima, el hecho de que nuestro residuo no tenga solventes le da un plus con respecto a lo otro. No porque los otros no lo puedan arreglar o no, sino porque nos da un plus porque ya está listo. Los otros, cualquier proceso de stevia que quieran entrar a circular o alguno de estos tipos de negocios, tiene que preocuparse de los solventes y nosotros no. Entonces eso nos da un pequeño ventaja. Desde el punto de vista de procesamiento del principal es una desventaja, porque procesar acuoso es más caro, pero desde el punto de vista de subproductos tenemos una ventaja porque no tenemos solvente en nuestros residuos, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el primer desafío tecnológico que nosotros tuvimos? Siempre me gusta en la presentación poner esta patente que era no me recuerdo el año, pero era bastante vieja, donde decía que nuestro tipo de proceso era imposible hacerlo, y decía por qué. Bueno, nosotros ya cuando diseñamos el proceso movimos un poquito más allá de lo posible. Hicimos posible una cosa que otros creían que no era posible. Entonces, es un gran orgullo. Además, lo hicimos en Chile con tecnología nuestra y con ingeniería nuestra. ¿Ya?
Y ahí viene la pregunta, y empiezo un poco a hablar ya para lo que es, cómo hacer un proceso que utilice solo agua, que cumpla además con todas las exigencias de la regulación, que es muy estricta en la stevia, donde se exige altísima pureza, y cómo lograr purificaciones con membrana y resina. Bueno, eso nosotros lo logramos. Aquí está una foto del 2011 en nuestra segunda planta. Esta fue la planta industrial, la segunda, porque la primera partimos en Concón, una planta piloto que tuvimos que hacer la industrial, y esta fue nuestra planta productiva, inicial, ¿ya? ¿Qué desafíos llegan entonces en este punto? Ya entramos al mercado con una stevia natural, con una stevia que tiene un tipo de residuo. Entonces vinieron desafíos nuevos que nos lo preguntamos en el 2016. ¿Cómo además de ser el proceso más natural podemos ser el proceso más sustentable? Sumado a que, insisto, la stevia, por ejemplo, versus el azúcar, tiene ventajas de campo, de usar menos hectáreas. Y bueno, ahí una de las respuestas es, hay una alianza, hicimos una alianza con la NBC, que es alguien que, él sí es experto, el profesor, al igual que el profesor Alex, el profesor Rolando Chami es experto en economía circular. Fuimos a eso y buscamos cómo podíamos financiar esa parte de investigación. Encontramos que Corfo tenía algunos muy buenos instrumentos y postulamos, y bueno, tuvimos la suerte de ganarlo y de ejecutarlo con la academia, con NBC. Y vino un tema muy importante. Sabíamos que lo que venía era una tecnología que era más costosa, porque cuando uno va a enfrentar estos temas, al menos en la agroindustria, hay dos temas. Hay una tecnología que ya existe y que tú tienes que irla a buscar para implementar y después implementar. Y esas tecnologías son más caras. Nosotros ya usábamos osmosis, como voy a narrar un poco más adelante, pero necesitábamos una osmosis mucho más tecnológica, que costaba el doble. Entonces, ¿cómo convences a un directorio de que recupere su inversión en un plazo más largo? No es fácil, pero acá nuevamente el mundo se ha corrido, por fortuna. En los años 70 había un economista muy famoso, que no voy a decir el nombre, que decía que las empresas no se tenían que meter en nada social, que la única función de una empresa era darle dividendo a sus dueños. Puede tener razón, no, eso sigue siendo válido, pero hoy día las empresas sí tienen una injerencia y tienen que hacerlo, sobre todo las empresas que quieran subsistir de acá a unos 10, 20 años, tienen que tener una parte en la cual sus procesos sean sustentables y que tengan una buena interacción con la sociedad en la que están. Entonces es un cambio muy importante de paradigma. Me gusta siempre narrarlo en estas presentaciones, y que igual la empresa obviamente tiene que seguir siendo rentable, porque si no es rentable no existe, pero tiene que tener otros desafíos que tienen que estar incorporados en su modelo de negocio. Y eso los directorios cobran una buena importancia, porque al final son los que aprueban los presupuestos para uno ir a mover un poquito más allá de lo posible las tecnologías, ¿ya? ¿Qué alternativas teníamos? Bueno, voy a narrar un poco por el lado energético. Ahí es donde una buena política pública puede traer muy buenos resultados. El ministro Pacheco, creo que era su apellido, hizo una muy buena ley de permitir hacer unos contratos de cliente libre, que llaman, y eso ha permitido además que se desarrolle un sector de energías renovables muy potente en Chile, en el cual uno como usuario puede ir a comprar directamente y entonces puedes tener una energía que viene de una fuente, como el caso nuestro que contratamos, que es eólica, ¿ya? Y en el caso de mejora de sustentabilidad nos planteamos como objetivo básico, y esto es muy importante, la entrada nuestra a la economía circular vino no de pensar en economía circular, sino pensando en ahorrar agua, ¿ya? Cuando vimos cómo ahorrar agua, nos dimos cuenta que hay una parte de ahorro de agua que se logra con tecnologías nuevas, las fuimos a buscar, ya las compramos, ya la implementamos, ahora voy a mostrar un dato de qué nos ha permitido. Y el otro punto para ahorrar agua viene de valorizar nuestros residuos en eso, y por tanto tener un mejor uso del agua. Entonces nuestra primera fase ya nos permitió ahorrar 50% del agua, y la segunda fase, cuando entre, nos va a permitir 30 más. Esa solo se puede financiar si logramos llegar al mercado y ser grande en el mercado del otro producto. Yo ya no lo llamo subproducto, lo llamo otro negocio, que es lo correcto. O sea, que quizá incluso, como nos pasó en una empresa anterior que trabajamos, puede ser un negocio más grande que el principal,
de hoy día, y ese nos permite ahorrar 30 más de agua. Y el último 20, cuando ya uno haga todo ese paquete, puede venir de una tecnología alemana que ya la tenemos evaluada, ya la tenemos vista, que nos va a permitir ya tratar esa agua para reusarla todo. Entonces, la idea nuestra como empresa es llegar al 100%, ya llegamos al 50%, es el primer paso. Ahora nuestra apuesta dice al otro 30%, ya metiéndole economía circular de nuestros residuos, y el último 20%, que es un tratamiento extra, que también lo va a pagar la economía circular. Entonces, todo un paquete. Por eso les decía al principio que nuestra empresa está empezando este proceso, un proceso largo, pero estamos dispuestos a hacerlo, y además que estamos aprendiendo mucho haciéndolo, ¿ya? ¿Cómo se hace un diseño de esto? Bueno, la primera fase es caracterización. Acá la academia juega un rol importante porque obviamente la empresa no tenía ninguna herramienta. Nosotros caracterizamos muy bien nuestro proceso principal, pero no el otro. Entonces necesitamos una caracterización rápida. Fuimos a un experto y bueno, él nos ayudó con nuestro experto internos también a hacer un muy buen diseño a través de una buena caracterización inicial. Pues, bueno, ahí está la caracterización. Yo les dije, usábamos osmosis. Entonces caracterizamos y dijimos, bueno, el paquete de entrada ahora va a ser más global, no va a ser solo agua de la red, va a ser estas aguas. Caracterizamos las aguas, las dividimos en tres distintas y dijimos, estas aguas de menor carga las vamos a meter con nuestra osmosis y vamos a obtener nuestra agua pura a partir de eso, y eso ya nos va a permitir un primer ahorro, y eso nos lanzamos. Además dimos otras aguas, que es la más importante, que las caracterizamos y nos encontramos con sorpresas hermosas. Tenía componentes que eran inmunoestimulantes, tenía componentes que eran antibacterianos y tenían componentes que eran antioxidantes. Los tres muy importantes en la alimentación saludable, de gran crecimiento, tanto en la industria del food, de la alimentación humana, perdón, como del feed, de la alimentación animal. Entonces, hicimos un paquete, hoy día ya tenemos productos en eso, y la idea, bueno, es crecer esos negocios que nos permitan hacer sustentable ese 30 adicional de ahorro de agua. Entonces, muy importante, nuestro proyecto inicial era ahorrar agua, pero ha terminado en algo circular para ser más sustentables. Y ya vamos en la primera fase que les voy a mostrar en eso. Entonces, acá están las soluciones, ya me adelanté un poco, buscamos tecnología ya existente de punta, convencimos al directorio que había que invertir más en eso, las implementamos y ya logramos nuestra primera. Y por otro lado, buscamos aplicaciones para ese subproducto que tenía un poquito más de carga, hicimos un proceso de purificación para eso, y ya tenemos un producto hoy que está empezando ya la parte comercial. Todavía somos chicos, pero está iniciando, y en la medida que crezca incluso se puede volver un negocio más grande que el que hoy día es principal. Cuando nosotros fuimos a evaluar, por ejemplo, soluciones de osmosis, acá es muy importante cuando tú vas a evaluar esa punta que hay afuera, tienes que evaluar diferente. Nosotros evaluamos cambiarnos de electrodiálisis. Finalmente nos pareció que no era necesario. Encontramos una tecnología de osmosis de punta que tienen los israelitas, que básicamente, ¿en qué consiste? Consiste, normalmente las membranas tienen fouling, que es que se van ensuciando, y se van ensuciando, por un lado de la membrana entra el agua y por el otro lado sale, entonces se va ensuciando mayoritariamente al final. Entonces es un sistema que a través de unos sensores empiezan a predecir ese fouling, y en un momento cuando ellos dicen ya se va a tapar la membrana, le ingresan inmediatamente por el otro lado la entrada. Por lo tanto, por efectos de dilución, como le empieza a entrar agua fresca por el otro lado, los componentes que estaban tapando la membrana se resuspenden y ahora cargan la otra membrana. Cuando va a volver a pasar eso, vuelven a hacer el cambio y así hacen. Eso logra que una osmosis muy importante, que normalmente una tecnología clásica rechaza el 30% del agua, es decir, tú el agua que compras, el 30% lo botas por defecto en la tecnología clase de osmosis. Este tipo de osmosis permite llegar hasta un 5% nomás de rechazo. Es un ahorro tremendo, es decir, ahí ya ahorraste 25 con solo tecnología. Si a eso además le sumas que vas a agarrar agua, la de baja carga, que cumple con todas las condiciones de ser un agua potable, por lo tanto, si tú la mezclas, logras un ahorro mayor, más de otro 25%, y así logramos nuestros 50%, con una tecnología muy de punta que básicamente trataba el fouling, y la implementamos acá con todas las pruebas necesarias. Es esa la tecnología que narré un poquito. Y la otra, ahí están, bueno, lo que les decía, que les iba a mostrar datos, no está el dato como tal, pero sí claramente se ve nuestra disminución
a un 50% alrededor de agua y la disminución de cuánta agua se necesita por kilo de producto nuestro. Un logro, nos sentimos muy orgullosos, pero sabemos que este es el inicio y que tenemos un desafío de que esto sea aún mayor a través de comercializar esos extractos que tienen tan buenas características en otras cosas que no son el mundo del dulzor, pero sí son de la alimentación saludable, tanto para la alimentación animal como para la alimentación humana. ¿Cómo se obtiene el subproducto? Bueno, el subproducto básicamente se obtiene de sacar de nuestras líneas principales, sacamos lo que es subproducto, que incluye algunos glicósidos y otros componentes, le hacemos un proceso de membrana y así obtenemos el subproducto. Y acá, una que me encanta, y con esta termino la charla, fuimos a ver a nuestro campo, que no queda en Chile, pero que es nuestro campo, qué había interesante, y nos dimos cuenta que teníamos un residuo que era el tallo, que no era menor, que ya lo estábamos, ese siempre se ha comercializado, pero había una forma de sacarle mayor valor mezclándolo con nuestro subproducto de acá, y así logramos nuestro producto que se llama S-Fit para los mercados, y es el que estamos hoy día comercializando y que esperamos que crezca para poder ir a nuestras siguientes 2 fases de tecnología, que insisto, nuestro proyecto nació en que tenemos una responsabilidad muy grande de ahorro de agua, y esa ya logramos un 50, y ahora a través de esta economía circular y de que estos productos sean rentables, nos va a permitir financiar el 50 que falta y que es el que apuntamos en los próximos 2-3 años. Muchas gracias y espero les haya gustado la historia. Ahí estoy. Gracias, John, por la presentación. Súper valioso e interesante entender desde la empresa lo comprometido, o por lo menos el sentido de la urgencia que existe de subirse al carro o de entender que es importante avanzar en términos de circularidad y sustentabilidad. Entonces voy a levantarle un par de preguntas a cada uno. Aquí el doctor Alex ya la respondió por interno, pero también para que la podamos compartir con todos los asistentes, y hice relación respecto a qué recomendaciones nos pudieses compartir para identificar y trabajar en oportunidades locales que incluya la academia y empresa, promoviendo la economía circular, y a John también que cuáles serían estas oportunidades de parte de la empresa, viceversa, y las universidades para involucrarse con más comunidades a mediano plazo y que les permita diseñar y desarrollar proyectos amigables con el medio ambiente, y cuáles creen son los primeros pasos. Así que si ambos dos nos pueden compartir sus percepciones en breves minutos. De momento yo también voy a compartir en pantalla para que puedan responder una breve encuesta y también descargar ambas presentaciones. Con gusto paso a contestar la mía o primero la encuesta, como prefieras, Adriana. No, lo puedes hacer en paralelo, está bien. ¿Ya? Puedes responder. Gracias. Oye, con respecto a la pregunta, a ver cómo poder enfrentar, reconocer primero problemas, desafíos, oportunidades a nivel local y enfrentarlas adecuadamente. A ver, lo que yo pienso es que lo fundamental es conversar. Hoy en día los temas son demasiado complejos para tratar de resolverlos por uno solo. Necesariamente tenemos que aliarnos. Debe participar la empresa, debe participar en muchos casos el Estado, la ciencia y la tecnología tienen un papel importante que cumplir, pero evidentemente que también la comunidad. Por lo tanto, la pregunta es cómo se logra identificar los problemas por una parte, cuantificarlos adecuadamente y encontrar soluciones y aplicarlas. A ver, es una pregunta súper general y por eso la respuesta también relativamente general es plataformas de comunicación. Tenemos que comunicarnos, tenemos que perder el miedo de conversar con el otro, perder el miedo de tener malas ideas, de cada 10 ideas 9 son malas, ¿entiendes? Entonces, pues, si no llegamos a la número 10, nunca llegamos a la exitosa. Mi experiencia con respecto a lo que hemos hecho los últimos 25 años en UDT es precisamente eso, debemos comunicarnos, debemos establecer canales, tener un montón de ideas, manifestar lo que pensamos, ser críticos en el buen sentido de la palabra, pero también buscar la aplicación, no quedarnos, y en los investigadores es muy frecuente quedarnos en el paper, en las bibliotecas, en los estudios, no, atrevernos a pasar realmente al mundo real. Súper, gracias, doctor Alex. John, te doy la palabra.
Mira, excelente la pregunta. Voy a responder un poco de la agroindustria primero y después un poco de general. Yo creo que en la agroindustria los desafíos son grandes. También la agroindustria es una de las industrias que tiene una mayor capacidad de ser sustentable, por eso que le digo, porque normalmente la materia prima viene de un ser vivo y el ser vivo tiene un paquete tecnológico para protegerse de todo que le hace tener unas moléculas increíbles. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la agroindustria tiene alto desafío. Lastimosamente, todos estos desafíos son costosos, por lo tanto se requiere, como dice el profesor, una gran alianza con políticas gubernamentales, con universidades y con una cosa que al menos la gente que está en la biotecnología, como nosotros, ya hemos peleado fuerte, me imagino que en el área mecánica también se ha peleado fuerte, que es tener estos centros en los cuales uno puede hacer pilotaje. Yo creo que Chile tiene un potencial muy grande de muy buenos científicos en el área biotecnológica, pero normalmente todos los juguetes para diseñar estas cosas son costosos. Y obviamente cada empresa no puede ir a hacer esos juguetes para hacerlo. Entonces yo creo que se requiere una política que integre muy bien. Le preguntaba antes de la charla al profesor si ellos tenían un centro de pilotaje, me pareció maravilloso, tienen un centro grande, pero creo que necesitamos más esos centros de pilotaje a lo largo del país que incluya a la comunidad, que la comunidad, o sea, aquellas personas de la comunidad que tienen capacidades, para eso tengan dónde ir a hacer esos pilotajes. Yo creo que eso es muy importante y después obviamente se requiere un músculo de venture capital y de todo eso para que pues lleven esos negocios a posibles, porque obviamente si tú no logras financiamiento es muy difícil que después esto se vuelva negocio. Entonces yo creo que es una cosa que implica con buenas políticas públicas de centros de pilotaje, buena inversión de la empresa, que las empresas también tengan una visión más amplia de su responsabilidad con el planeta y también de las universidades para estos pilotajes y de la comunidad que obviamente tenga acceso a estas cosas para que sus ideas avancen y después puedan conseguir los financiamientos adecuados para ello. Si puedo Muchas gracias. complementar, si puedo Sí, complementar algo la respuesta de John, a ver, estoy absolutamente de acuerdo con lo que él plantea. A ver, hay una escala, se llama TRL, Technology Readiness Level, TRL, que va de 1 a 9. 9 se supone que es el nivel de desarrollo en que se puede aplicar industrialmente, se aplica industrialmente, y 1 a nivel muy conceptual. Las universidades en Chile llegan típicas a través de proyectos FONTEF y otra cosa a TRL3 más o menos. Y las empresas en Chile, dado que no compiten por diferenciación, por lo general hay muy pocas empresas de base tecnológica, lo pueden aplicar con TRL 7, 8 en general. Por lo tanto, hay un vacío entre el nivel de desarrollo que logran las universidades y, por otro lado, lo que las empresas requieren para aplicarlo. Eso existe en todas partes del mundo. Sin embargo, yo diría que las universidades en Chile son más fundamentales, por lo tanto, desarrollan una escala más primaria a nivel de laboratorio de alguna manera, y las empresas no tienen por lo general capacidad de investigación, no tienen grandes departamentos de investigación, a diferencia de países del hemisferio norte, por lo tanto requieren la distancia entre los dos es súper amplia, y por eso, repito, nuestras bibliotecas están llenas de estudios, pero nos cuesta un mundo llegar de una parte a otra. Lo que falta en Chile, el eslabón más débil, es precisamente lo que decía John, el escalamiento de procesos. Cómo llevar este TRL3 a un TRL7. Esa es la parte débil del sistema que tenemos que fortalecer de todas maneras. Exacto, y bueno, gracias por ese complemento. Los TRL son esta madurez tecnológica, o sea, de los desarrollos de madurez tecnológica que tienen los proyectos o lo que se está ahí creando. Así que es vital también en este complemento de industria universidad. Agradecerles desde ya a ambos, como siempre, la buena disposición que tuvieron de querer participar, de compartirnos sus experiencias y también estos casos de éxito y buenas prácticas que han tenido desde sus dos mundos, y también dejar invitar a las empresas a que se atrevan, hagan este salto, como decía John, que lo tengan consciente, que se puede articular y conectar y generar buenos procesos, como decía el doctor Alex, en conjunto con las empresas. Acá hay dos casos de que sí se puede y la industria y la academia va migrando hacia allá. Así que nada, puedo agradecerles y también a los que nos acompañaron, a los asistentes, gracias por la compañía y la asistencia.
Que estén bien y buen día. Muchas gracias, buenos días y un abrazo. Un placer, Gracias. ¿ah? Adiós, mucho Que gusto. vaya bien, gracias. Chao.